Bueno, muy bien muchachos, ¿cómo están? Bueno, primero y antes que nada presentándoles disculpas a ustedes porque pues durante esta semana he tenido inconvenientes para poder conectarme a los encuentros sincrónicos, específicamente pues con el servicio de internet. Yo sé que pues no debería esto afectarlos a ustedes, pero pues hay ocasiones en las que lastimosamente pues no se tienen previstas este tipo de situaciones. Entonces, pues, disculpas, yo sé que ya algunos de ustedes han escrito en el transcurso de la semana y no había respondido puntualmente porque han sido, digamos que, los correos reiterativos en cuanto al tema del foro. Así que aprovecho pues este mensaje que les envío para aclarar este tema, ¿de acuerdo? Entonces, miren, vamos a ver uno por uno los puntos de la actividad evaluativa y vamos a aclarar un tema que me parece muy importante en el segundo punto, ya lo vamos a ver. Entonces, en primera instancia tenemos acá que es un foro de debate, ¿no? Entonces, ustedes sencillamente van a entrar a la actividad evaluativa número 2 y van a poder responder en ese apartado, ¿no? Ahí en el apartado ustedes van a poder empezar a responder eh, o hacer su participación en cuanto al foro y la actividad evaluativa de la semana 2. Allí ustedes pueden responder directamente, lo cual yo aconsejo en primera instancia para la participación individual, ¿sí? La que se solicita en la primera parte del foro, y la persona, o mejor, ya en el séptimo punto, el foro como tal, la actividad evaluativa, pide sea subido un archivo adjunto, ¿de acuerdo? Entonces, allí ustedes pueden, con estas herramientas, ¿sí? Pueden ustedes entonces hacer la adhesión como tal del documento que quieren incluir para la tarea de esta actividad, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ir a mirar puntualmente cuáles pueden ser las dudas que se están presentando respecto a esta actividad. Entonces tenemos que el objetivo es identificar las políticas antidumping que se están aplicando en los tratados de libre comercio de Colombia con los diferentes países. Ustedes tienen que pues, hacer lectura como tal del referente y yo les aconsejo y vamos a hacer obligatoria la lectura la tercera lectura del referente en el eje 2 que se llama, ya lo vamos a ubicar acá, miren ustedes acá, este es el eje 2, ¿cierto? Inicialmente encuentran ustedes el video y tenemos acá entonces eh, la lectura tratamientos de Las políticas antidumping en el marco de la OMC y los tratados de libre comercio firmados y ratificados por Colombia con Canadá, República de Corea, Estados Unidos de América. Escogen ustedes cualquiera de los países, ¿sí? Pero ¿por qué estoy haciendo esta aclaración? Lo que sucede es lo siguiente, para quienes seguramente ya hicieron la lectura en el segundo punto. Entonces, tenemos como primero, conforme grupos de 5 compañeros, ¿de acuerdo? Eso es importantísimo, 5, no van a formar grupos de menor número, por favor, muchachos. En segunda instancia, vamos a realizar la respectiva lectura al referente del pensamiento, lo cual seguramente ustedes ya han hecho, y van a responder la siguiente pregunta. ¿Cree usted que las políticas antidumping utilizadas por el gobierno de Colombia con respecto al Tratado de Libre Comercio con la China son las mejores? Aquí en primera instancia tenemos que decir que Colombia en este momento no tiene ningún Tratado de Libre Comercio con la China. Y yo me disculpo nuevamente con ustedes porque no sé por qué quedó planteado esto así. Yo tengo que también aclarar, yo no soy el autor del módulo. Entonces vamos a entrar a verificar qué sucedió aquí con este planteamiento de la pregunta, porque en algunas ocasiones, en el momento en que se sube a la plataforma, quienes manipulan y quienes están allá al frente de la parte de sistemas, la parte operativa, pueden llegar a cometer algún tipo de impasse con lo que se está presentando. Pero bueno, eso no es nuestro corte y vamos a ver cómo solucionamos. La idea realmente es solucionar el tema que ustedes queden con la claridad de lo que debemos hacer y que podamos desarrollar como tal la actividad sin inconvenientes. Entonces van a leer, en vez de leer ustedes van a responder, ¿sí? Van a responder la pregunta en base
al documento que les indiqué acá, el tercer documento del eje 2, del referente, ¿de acuerdo? Que ya lo mostramos acá, permítame un segundo. Entonces, veamos la lectura. Y ustedes van a responder entonces esa pregunta en base a esta lectura. Van a escoger uno de los 4 países, ¿sí? Entonces, no van a responder en cuanto a las políticas anti-dumping utilizadas por Colombia, ¿sí? Respecto de China, sino respecto de uno de estos países. ¿De acuerdo? Ustedes escogen cuál. El grupo escoge cuál. ¿De acuerdo? O con Canadá, o con Corea, o con Estados Unidos de América. No les voy a poner una camisa de fuerza en eso. Y tampoco les voy a decir que lo hagan en relación a los 3 países. Entonces, ¿por qué les cambio el documento? Porque es que resulta que este documento, este link que está aquí amarrado a un documento, no corresponde a ningún tratado de libre comercio. Y allí no, en este tratado, en este acuerdo bilateral de promoción y protección de inversiones, es efectivamente eso. Es sencillamente un acuerdo para la protección y para la promoción de inversiones entre Colombia y la China. Pero esto no trata nada desde el punto de vista de comercio bilateral, de libre comercio. ¿De acuerdo? Son situaciones y son temas completamente distintos. Aparte, en ese acuerdo bilateral no vamos a encontrar nada que nos mencione antidumping. ¿De acuerdo? Entonces van a hacerlo con la lectura del referente del eje 2, con la lectura que les acabé de mostrar. Ahora, tercer punto, sustente su respuesta por medio de unas intervenciones amplias con citas bibliográficas en normas APA. Si ustedes consideran que es necesario citar, citar otros autores, otras fuentes, pueden hacerlo o sencillamente lo hacen en base precisamente al documento que estamos trabajando. Normas APA, por favor, vamos a empezar a exigir el tema de normas APA. Es necesario que presente la réplica a los 5 compañeros, donde complemente y sustenta la información. A los 5 compañeros del grupo, ¿sí? A los 5 compañeros que hacen parte como tal del grupo. Todos tienen una opinión distinta, ¿sí? Y entonces van a replicar o a complementar una información, ¿sí? En cuanto a la participación de cada uno de los integrantes del grupo. Quinto, refute o corrobore lo argumentado por los compañeros respecto a los señalamientos en los que está de acuerdo y desacuerdo. Es exactamente lo mismo, hacer una réplica, refutar o complementar la información que están poniendo sus compañeros. Sustente a través de una síntesis la temática, ¿sí? Esto significa sencillamente que a través de la lectura o a través de las otras fuentes que ustedes estén utilizando, de manera breve, ¿sí? De manera abreviada, pero hay que entender que es manera breve, ¿no? No es sencillamente decir, no estoy de acuerdo con mi compañero porque el documento no lo indica. Eso no es una argumentación, ¿no? Eso no es una sustentación. Hay que indicar, ¿sí? En el documento ustedes han identificado los principales elementos de esa política comercial. Entonces, si ustedes están dando de acuerdo con esa opinión, con esa participación de sus compañeros, pues la pueden sustentar a través precisamente de lo que indican esas fuentes o esos textos que están utilizando ustedes como fuente. Y séptimo, al finalizar el equipo de estudiantes, a partir de los argumentos propuestos, deben elaborar una entrada llamada entrega final, que exponga e identifique usando el referente cuáles son los instrumentos de la política económica y qué implicaciones tiene en la economía de un país. Los principales hallazgos de la pregunta propuesta, señalando los aspectos negativos y positivos de las barreras arancelarias y no arancelarias, acompañado de una introducción, conclusiones y referencia. ¿Qué significa todo esto que acabo de decir? Entonces, ojo, al finalizar sencillamente con la participación de cada uno de los integrantes del grupo en el foro, van a hacer una recopilación de manera ordenada, ¿sí? Pues identificando la respuesta o la pregunta que van a responder, ¿sí? En primera instancia. Y segundo, pues van a identificar entonces cuáles son los instrumentos de política económica, ¿sí? Y qué implicaciones tiene en la economía de un país. Ustedes ya están viendo dentro de ese referente qué instrumentos o qué herramientas se utilizan en la política comercial, más que una política económica, sino una política comercial, ¿no? Porque es que si hablamos de política económica, estamos hablando de elementos mucho más grandes. O para el comercio de los países, para las empresas de los países. Esas son las implicaciones que ustedes tienen que identificar allí, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias? Ciertas medidas respecto de la política comercial de los países.
Allí es donde está la intención como tal de ese planteamiento en la séptima pregunta, con el séptimo punto del taller, de la actividad. Entonces, los principales hallazgos de la pregunta propuesta, identifíquenlos allí también, ¿sí? Señalando los aspectos negativos y positivos de las barreras arancelarias y no arancelarias. Ahora, recuerden siempre acompañar los documentos que realicen de una introducción, de unas conclusiones y las referencias bibliográficas con normas APA. Por favor, se les está olvidando, muchachos, identificar precisamente la introducción, las conclusiones y a muchos las referencias bibliográficas o las fuentes bibliográficas que se están utilizando. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la consigna? ¿Cuál es la consigna? Miren acá. Argumente los puntos de vista a partir de lectura. Recuerde que el pensamiento crítico requiere un conocimiento importante de aquello que se analiza y cuestiona. Las intervenciones deben acatar las reglas gramaticales y ortográficas. Por favor, verifiquen la ortografía y la redacción, muchachos. Es una recomendación. Yo sé que ustedes están empezando, pero estamos en un nivel en el que ya debemos exigir y cada uno de nosotros debe exigirse la mejor, el mejor trabajo, ¿sí? El mejor trabajo escrito, presentaciones, etcétera, etcétera, que se nos pida y tener en cuenta entonces lo mínimo, ¿no? Que son las reglas gramaticales y ortográficas, la redacción, la sintaxis, eso, ¿de acuerdo? No se desvíe de la conversación, dé respuesta a los interrogantes propuestos. Asimismo, a la hora de generar las réplicas a sus compañeros, exprese comentarios coherentes con lo allí mencionado. Emplee ejemplos y recurra a citas. En una palabra, se trata de evidenciar qué tanto han apropiado el tema recurriendo a datos, hechos, citas, entre otros. Pueden utilizar para digamos, hacer las réplicas, las intervenciones pueden utilizar cifras, datos estadísticos, lo que ustedes consideren que es lo mejor, lo más conveniente para poder sustentar lo que están presentando. Verifique la rúbrica de evaluación antes de comenzar el ejercicio. Esto permite que desarrolle los aportes de modo más preciso y congruente con lo propuesto. Esto también es muy importante que lo tengan en cuenta porque a veces se centran en temas que no son los del trabajo que se está pidiendo, muchachos, que son válidos, sí, pero siempre y cuando sean breves y no se desvíen del punto central, ¿sí? Del enfoque central, ¿de acuerdo? Entonces, allí creo y considero queda aclarado el tema. Por favor, les pido que en la medida de lo posible, si llegan a tener dudas, pues me cuenten, me escriban. Yo voy a estar pendiente del email por lo menos al mediodía. Pues me comprometo a ustedes a hacerlo al mediodía y nuevamente en horas de la noche para que haya un espacio prudente también para que todos escriban y pues poder darme tiempo a mí también para responder, ¿de acuerdo? Entonces, igual les aclaro que los encuentros que tenemos pendientes, pues realizaremos el de la semana siguiente en el horario que tenemos dispuesto y tendremos que coordinar entonces la reprogramación de los encuentros sincrónicos que no se pudieron llevar, o el encuentro sincrónico que no se pudo llevar a cabo esta semana, ¿de acuerdo? A todos les agradezco y por favor, si tienen alguna duda, alguna inquietud, me comentan. Muchas gracias.